noble Anu, rey de los Anunnakis, y Bel, señor del cielo que determina el destino de la tierra, encargaron a Marduk el mando de toda la humanidad cuando pronunciaron el nombre de Babilonia. Fue entonces en que me llamaron Hammurabi, el devoto de los dioses, para hacer prevalecer la justicia en la tierra, destruir al malvado y al mal, evitar la opresión del débil por el fuerte, iluminar la tierra y traer el bienestar del pueblo. Yo soy Hammurabi, el gobernante nombrado por Bel, el que trae consigo la abundancia. Yo soy Hammurabi. En la historia de la humanidad llegó un punto en que se necesitó plasmar por escrito sus leyes. Somos animales gregarios, animales sociales, animales narrativos, y como tales en el desarrollo de la civilización, representar gráficamente ideas y palabras solo era cuestión de tiempo. Pero trazar dibujos en las cavernas ya no era suficiente. Un punto de inflexión en Mesopotamia y en Egipto, donde los dibujos cada vez eran más esquemáticos, más simbólicos, y brotaron las letras, las palabras, las frases. Nació la escritura. Este hito marca la frontera, difusa frontera, entre la prehistoria y la historia. Y en el río de la historia, o de la historiografía, viajamos hasta Babilonia. Babilonia fue una antigua ciudad situada en el actual Irak. Fue capital del Imperio Babilónico y por siglos centro de comercio, arte, cultura y desarrollo. Hammurabi fue el sexto rey de Babilonia durante la primera dinastía. Ascendió al trono después de que su padre abdicara, creando el Imperio Babilónico. Extendió el control bajo su cetro desde Babilonia hasta Mesopotamia. Pero Hammurabi no pasará a la historia por sus conquistas, sino por aglutinar el conjunto de leyes que llevan su nombre, el Código de Hammurabi. Estas leyes fueron talladas en una estela de piedra de más de 2 metros de altura. Una de ellas fue encontrada en 1901 en el actual Irán y se pueden contemplar en el Museo del Louvre en París, aunque hubo muchas más. De hecho, Hammurabi encargó que se repartieran por las principales plazas y lugares céntricos de la urbe para que el pueblo tuviese acceso a ellas. Claro que pocos eran los que sabían leer en aquellos tiempos. Pero si ocurre un accidente mortal, entonces tienes que dar alma por alma, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, marca candente por marca candente, herida por herida, golpe por golpe. Estas palabras nos remiten a la Biblia, concretamente al segundo libro del Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, capítulo 21, versículo 23 y siguientes. Es la ley del talión. El término talión deriva de la palabra latina talio o talionis, término que designa un arcaico tipo de castigo o pena jurídica que significa idéntico. Esto es, que la pena no se entiende equivalente, sino idéntica. Es una balanza donde los dos platillos han de estar equiparados. De ahí el ya famoso ojo por ojo, diente por diente. Sobre esta ley, la ley del talión, del ojo por ojo, es sobre la que se fundamenta el Código de Hammurabi, un conjunto de cerca de 300 artículos redactados sobre 1750 a.C. No es, como se podría pensar, el código legal más antiguo reencontrado, pero sí el definido con más claridad y de más peso influyente en las legislaciones de ulteriores culturas. En lo alto de la columna contemplamos un relieve que representa a Hammurabi de pie frente al dios sol de Mesopotamia, Shamash. Debajo aparecen inscritos en caracteres cuneiformes acadios las leyes que rigen la vida cotidiana. Estas leyes normalizaban particularmente la jerarquización de la sociedad entre ciudadanos libres,
siervos y esclavos, los honorarios de los servicios y trabajos, los salarios, la responsabilidad civil, etc. En este último caso, por ejemplo, el código sería muy severo a día de hoy, pues exponía que si un constructor, un arquitecto, elevaba una casa y esta por mala construcción se desplomaba sobre sus ocupantes, causando la muerte del que encargó la casa, el arquitecto sería ajusticiado, sería condenado a muerte. Y si moría el hijo del ocupante, habría de ser ajusticiado el hijo del constructor, por poco que tuviera que ver el hijo en ello. Ojo por ojo, diente por diente, hijo por hijo. Pero Hammurabi demostró ser un rey bueno y magnánimo, todo lo bueno y magnánimo que permitían los estándares de la época, a la vez que hizo repetidas alianzas con monarcas cercanos, manteniéndolas solo mientras eran de utilidad y rompiéndolas cuando creía que ya no lo eran. Bueno, nada que no fuera de práctica común por aquellos tiempos. Pero al margen de las guerras y las conquistas, y en conclusión, lo que trascendió de Hammurabi, como queda dicho, fue su código que se instituyó en todo el territorio anexionado, unificando a las personas bajo una ley que estaba por encima incluso del monarca y que no podía ser modificada al capricho de éste. El concepto de la ley como una institución que protege al débil frente al fuerte, como catalizador ante la cual todos eran iguales, generó respeto y admiración al legislador. Y aunque Hammurabi se adueñara de ciudades, parece ser que las evidencias o la falta de estas denotan que no hubo desacuerdos y que las personas admitieron que su código les favorecía e iba en pos del progreso social. Desafortunadamente, los sucesores de Hammurabi no supieron mantener su legado y el imperio se fue desmoronando ante la presión de otras culturas y la rebelión de algunas ciudades-estados que decidieron no mantener más la unidad tras la muerte de Hammurabi. Pero la influencia de su código en la creación de leyes posteriores fue notable, tales como las del Imperio Asirio, las leyes neobabilónicas o la ley mosaica de la Biblia, todas las cuales se empapan del modelo de Hammurabi en el sentido de proporcionar una directriz objetiva e universal en el tratamiento de la sociedad y su devenir. Representa un desarrollado concepto de igualdad entre los ciudadanos de la antigua Mesopotamia y es asimismo un exponente ejemplar del principio de presunción de inocencia, uno de los basamentos de los actuales estados de derecho legal, a pesar de que en la mayoría de los casos nos pueda parecer crueles, exageradas o cuanto menos sorprendentes. Pero tendríamos que contextualizar dichas leyes. Veamos algunos ejemplos. Si un hombre, por ejemplo, acusa a otro hombre y presenta contra él denuncia de homicidio, pero no lo puede probar, es decir, no aportaba pruebas, el acusador era castigado con la muerte. Así que, ojo con acusar falsamente, sin pruebas. Otro artículo de este código sería el de que si un hombre imputaba a otro de prácticas de brujería, pero no las podía probar, el acusado de brujería lo tiraban al río, pero si salía sano y salvo, el que lo denunció era castigado con la muerte. Pero si se ahogaba, el que lo denunció se quedaba con su hacienda. Aquí era importante saber si a quien ibas a denunciar sabía nadar o no. En fin. Otro, por ejemplo, era que si un hombre maltrataba a su padre, al hombre que maltrataba, al hijo se le podían amputar, y de hecho se le amputaban las dos manos. Si un hombre libre rompía un hueso a otro hombre libre, se le rompían a él también ese mismo hueso. Y si un hombre le arrancaba un ojo a otro hombre, pues a se le sacaba el mismo ojo. Al agresor se le castigaba con sacarle el mismo ojo con el que había agredido. Y si un hombre golpeaba a una mujer libre embarazada y la hacía abortar, pagaría 10 ciclos de plata, pero si la mujer muere, se mataría a la hija del agresor, etc. En fin, por mucho que queramos contextualizar, nos seguirá pareciendo algunas bastante fuertes. Con todo, pese al enunciado,
ojo por ojo y diente por diente, lo cierto es que en el Código de Hammurabi abundan artículos alejados del tal concepto. Buena parte del código establece indemnizaciones ante sanciones o delitos, y bien es verdad que el código no distingue entre derecho civil y derecho penal, es decir, se dan leyes que regulan el devenir cotidiano, el comercio, el trabajo, etc., y leyes que castigan los delitos. En las penas aplicadas a cada transgresión, se distingue si hay intencionalidad o no, y cuál es la categoría de la víctima y del agresor. Así, la pena era mayor si se había hecho adrede y menor si se había sido un accidente, mayor si la víctima era un hombre libre y menor si era un esclavo. Desde luego, si nos remitimos a solo la ley del talión, la del ojo por ojo, parece que ésta nace de nuestro intrínseco y humano deseo de venganza ante un mal recibido por parte de un agresor. Pero, como dijo Marco Aurelio, el verdadero modo de vengarse de un enemigo es no parecérsele.